muchísimas gracias por dar calor humano y también un aliento y impulso pues a la creación literaria en Canarias, y asistimos en estos momentos pues a la presentación de un libro que salía de imprenta hace pocas horas, no podemos decir ni siquiera días, ¿no? Hace unas horas salía de imprenta El Corredera, siguiendo el rastro, de Isabel Santerbach, editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria. Pues un honor acompañar a Isabel en este proyecto, y desde luego un honor contribuir a que este hombre frontera, hombre de vanguardia, de ideas, de defensa con su propia vida de los derechos y de las libertades, símbolo de hablar de memoria histórica en Gran Canaria, y en Canarias desde luego no se podría sin citar también al Corredera, ¿no? Así que muchas gracias a Isabel Santerbach por la iniciativa y la presentación de este libro de poemas. Isabel Santerbach, docente, escritora, premiada en múltiples ocasiones, en fin. Será Esteban Rodríguez, comunicador, coach, quien presente también pues en su merecida medida a esta escritora, esta creadora literaria, a la que pues aplaudimos doblemente por haber fijado su mirada en la figura del Corredera. Muchas gracias y nos vemos con él. Muchas gracias, Carmen Delia. Gracias, Carmen Delia. Bueno, la verdad que a mí me gustaría preguntar a Carmen Delia qué le ha motivado tomar la iniciativa de publicar este libro, porque nos ha dejado con esa inquietud. Bueno, pues no, se responde por sí misma la pregunta. El Centro de la Cultura Popular Canaria, pues desde hace 44 años que vamos a cumplir ahora ya mismo, pues cuando teníamos 7, 8 años de recorrido, pues ya tuvimos el privilegio de publicar un disco de Mestizay, el romance de Corredera, musicando la poesía de otro grande de las letras canarias, Pedro Lescano, y bueno, pues si mañana aparece otra iniciativa sobre el Corredera, pues estaremos de luego honrados también en colaborar, ¿no? Muchas gracias. Bien. Tras las huellas, la vi volar como un vendaval, arrebatando a su paso árboles y trozos de recuerdo. ¿A dónde se llevó el amor que con gusto a mango endulzó mi boca? Tal vez, disueltos en la saliva, aún encuentre los sabores perdidos. Este es parte de un poema de Isabel del taller Orilla del Atlántico. Pues sí, yo decía que está leyendo este hombre, si es que no lee mi libro. Pero bueno, sí, efectivamente, ese es un poema que yo escribí como miembro de Orillas del Atlántico. Y ahora me lo acabo de recordar. Muy Isabel, profesora especial de idioma, miembro del taller literario Espejo y Paciencia, asidua participante en encuentros poéticos literarios, y destaca por sus publicaciones, especialmente las publicaciones infantiles en bilingüe, español e inglés. Relato corto, novela Noche de Parida, publicado en 2009 por el Cabildo de La Gomera. El Bosque de Luisa, en 2012, seleccionado reiteradamente por el Congreso de Jóvenes Lectores y Escritores. Con el Niño del Desierto, en 2015, nos ilumina la vida con alegría del encuentro del ser humano consigo mismo. En 2017 nos introduce en una apasionante novela sobre la inmigración canaria a Cuba, Ataúdes de Arena, donde recoge el naufragio del buque Balvanera, del que su abuelo fue capitán. En una época que no fue la del suceso, ¿no? En 2019, con el maravilloso mundo de los animales, regresa al cuento infantil bilingüe también, y español e inglés. En 2021, en plena pandemia, ve la luz Acker, el pingüino emperador, también bilingüe. Y ahora estamos aquí compartiendo esta nueva entrega, pues el poemario El Corredera, siguiendo el rastro. Un libro editado por el Centro de la Cultura Popular Canaria.
Bueno, pues buenas noches Isabel y buenas tardes noche, ¿verdad? Y buenas noches a todos los presentes. San Sofí, como suelo decir, que bienvenidos a este encuentro apasionante de la literatura durante 4 días en la Palma de Gran Canaria, que, bueno, más de 200 autores parece ser que se presentan en esta feria. Yo le preguntaría a Isabel, ya así de golpe, ¿no? De renplón, como suelo, ¿qué le ha motivado el interés por publicar esta obra poética, sabiendo además, Isabel, que la figura mitológica ya del Corredera ha sido escrita, narrada de diferentes maneras, poéticamente, narrativamente? ¿Qué hay de especial en ti para que decidieras atreverte? Yo casi diría que es un atrevimiento a publicar este poemario, que de antemano lo califico como maravilloso. Léanlo, porque poemas cortos, y bueno, hablaremos un poco más de él luego, y algunas personas que están aquí presentes tendrán la oportunidad de leer algunos de los poemas. ¿Sabes? La pregunta. Pues sí, a mí realmente lo que me motivó, porque de pequeña yo escuchaba la historia de Juan García, el Corredera, apodado el Corredera. La escuchaba en casa. Yo era pequeña, tendría 7 u 8 años, y a mí me fascinó lo que ocurría, que no llegaba totalmente a mi entendimiento, porque no sabía cómo se perseguía a un hombre que vagaba por las cumbres y que se veía hoy en un sitio, mañana se veía en otro, y que para mí fue impactante, realmente impactante, el hecho de que lo ejecutaran. Yo no sabía lo que era ejecutar a una persona, no sabía lo que era el garrote vil. Pues a medida que, claro, fui creciendo y ya llegué a persona adulta, esa historia siempre la tuve reflejada en mi memoria y quise de alguna manera plasmarla poéticamente, porque me gusta muchísimo la poesía también, y nada, de ahí salió lo que ya llevaba escondido en mi corazón de tantos años atrás. Me imagino que habrás hecho un trabajo de investigación sobre su figura, habrás leído algunos de los títulos que se han publicado, ¿verdad? Sí, efectivamente, claro, para poderme meter en esto tengo que saber de lo que hablo. Y sí, estuve leyendo sobre su historia de Gustavo, que es su abogado, que escribió un libro fantástico sobre, también leí la mitad de un credo de Emilio González Deni, que precisamente estuvo por aquí para saludarme y al cual le agradezco enormemente su visita. Y también pues el romance que escribió Pedro Lescano, y claro, ya fui profundizando en toda su trayectoria, y efectivamente me involucré bastante, y este poemario concretamente tiene, digamos que es un poemario dual, porque la mitad de ella es un relato que yo hice sobre la vida de este personaje represaliado, de este personaje que estuvo escondido durante tantísimos años por no estar de acuerdo con la dictadura que se implantaba en aquellos momentos. Y sí, la verdad que me gustó el trabajo que realicé. Espero que a ustedes también les guste. Hace una introducción bastante amplia, coloca en el contexto adecuado, en la primera parte del libro, Juan el Nuestro, y para luego pasar al poemario. Y cuando al leer el libro verán ustedes que se sitúan en el contexto histórico para poder entender los poemas posteriores. Creo que es una labor muy interesante, muy peculiar, ¿no? Normalmente pues, no se suele hacer esas cosas, y facilita la lectura, facilita el entendimiento del poemario. Esa introducción para ti muestra de esa investigación que hiciste, o hay también alguna reseña
personal, familiar, algo que tenga que ver con la vida de este hombre? No, bueno, lo que yo había leído sobre él, lo que leí para informarme sobre toda su trayectoria de su vida, y este motivo fue principalmente el que la gente de hoy joven, la gente que no conoce mucho nuestra cultura, pues que antes de leer un poemario que ofrece los versos, sugerencias, que a lo mejor no es muy explícito, pues que supieran de qué es lo que están leyendo. Y por ello yo aproveché un relato corto y lo introduje en el poemario. De esta manera cualquiera que lea mi poemario se puede identificar enseguida con el Corredera y con el entorno de aquella época. Ese fue mi motivo. En el prólogo, Isa Guerra, al final casi dice: la poesía trabaja por un mundo mejor. La palabra desnuda frente al mundo, la palabra universal debe nombrar ese mundo, porque hay poetas que no cuestionan la historia ni el momento actual, y aunque el lenguaje tiene poco que ver con la realidad, sí puede acercarse a lo conocido y visibilizarlo, tanto como a lo desconocido. Crear un lenguaje inicial y diferente, en eso estamos. ¿Te sientes identificado con eso? Sí, creo que sí, que tiene muchísima razón. Se ha escrito de diferentes maneras sobre esto y creo que se debe seguir escribiendo y no solamente sobre esto, sino sobre nuestra historia, que quede patente, que quede en la memoria, que no se olvide. Y es una manera de irla no cambiando, pero quizá mejorando, viéndola desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. De alguna manera, en este caso, Isa reivindica también la implicación del poeta en la realidad social, en la cruda realidad, muchas veces también social y política, ¿no? El Corredera, sin duda alguna, fue una figura ocultada, no se podía hablar porque era una época en la que se perseguía a cualquiera que tuviera alguna reseña. Antes me decía el amigo Julio González Padrón que en Telde, simplemente por el hecho de tener alguna vinculación, simplemente cerrar el negocio cuando lo mataron, pues era señal de club, o sea, ya lo tenía señalado para no dar permiso de armas o otro tipo de cosas. Tuviste en cuenta, me imagino, esa parte histórica y atreverse a entrar en una cuestión política polémica y convertirlo además en poesía. Sí, creo que sí, no sé si lo habrá conseguido, pero por lo menos esa fue mi intención. Y sí, yo no lo sabía, pero Julio me estaba comentando antes, porque él es de Telde, que su padre, que tenía negocios allí, y el resto de los lugareños, pues cerraron todas las tiendas el día en que lo mataron. Y también bueno, el día que lo mataron, que eso yo no lo desconocía, pero también quería añadir algo más, y era que desde el momento en que fue ejecutado a garrote vil, este personaje se convirtió en un mito, en una leyenda. Y no solamente en Gran Canaria, esto traspasó las fronteras entre las islas, en el archipiélago. Se sintió muchísimo la muerte suya. Dice aquí: Juan se levantó antes del amanecer, salió de su casa, la sangre le ardía en las venas. Tras los visillos de las ventanas notó el miedo. Los enfrentamientos entre golpistas y republicanos ya eran incuestionables. Las calles comenzaban a emerger, lugareños hacia la plaza de la iglesia. Allí se reunían para manifestarse en contra del nuevo régimen. Relatos nos llevan al contexto realmente. Yo al leer esta parte del texto, sinceramente me coloqué en el contexto exacto de la época, ¿no? Sientes el miedo, Isabel logra conectarnos con ese momento, ¿no? Y yo creo que para un lector, cuando te colocas en situación y sientes esas sensaciones, ese miedo,
Creo que ahí está el éxito de la escultura, ¿no? De colocarte en la situación, en el lugar concreto, ¿no? Sí, efectivamente, y también de alguna forma emocionar con lo que escribe, llegar al lector. Eso es imprescindible. Y si escucháramos ahora mismo un poema de alguna de las personas que invitaste y hacemos un pequeño análisis. A ver, alguien de los que tenía invitado, ¿quién era, por ejemplo, Isabel? Yo tengo invitado aquí a mi hija Sara. A Sara, pues mira, Sara va a inaugurar esto, ¿verdad? Sara va a ser la primera. Mira, Sara. Y va a leer en la página 45. A ver. Buenas tardes. El poema que voy a leer se llama Mantillas Negras. Rebosan los bancos mantillas negras, oraciones vocifera el púlpito, y las agrias salivas queman las gargantas. Un paseo bajo la luna, dijo el fusil, ausencias al anochecer, gimen las camas de hierro. Gracias. Separa la primera parte, ese contexto narrativo que hace, lo separa en tres partes. ¿Por qué lo hace en tres partes, Isabel? Porque son diferentes momentos. Lo que al principio fue trato de diseñar, de escribir sobre cómo empezó el asunto, cuando la gente los republicanos de alguna manera empezaron una lucha contra los rebeldes, contra los alzados, ¿no? Y ese fue para mí el momento vital para empezar con el relato. Y luego, a partir de ahí, ya está cuando él pasa todo el tiempo en las cumbres, escondiéndose, como la gente le ayuda y demás. Y luego hay un tercer capítulo que es ya a partir del momento en que lo acosan, aunque de alguna manera también muestro la vida de su familia acosada, maltratada, que se le iban por la noche los de la falange a hostigarlo para que dijeran el escondite del Corredera. Y sí, ya es la última parte donde ya el desenlace pues ya ocurre, que es cuando ya lo apresan y piden por él para que se salve y nadie le hace caso y en fin, y todo eso está contenido ahí. Volveremos luego a eso. El siguiente, ¿qué podemos? Bueno, pues ahora mi amiga Berbel, a la que tanto quiero, me gustaría que leyera uno, pero que lo eligiera. Sí, ya lo tengo aquí elegido. Que la voz me deja, que el problema yo. Bueno, primero quiero decir una cosa. He invitado a un señor que viniera conmigo. Vino hasta la esquina, me llamó por el móvil, me puso un mensaje y me dijo que lo sentía mucho, que otra ocasión habrá dentro de 100 años. Era el hijo, perdón, a lo mejor está por ahí, el hijo, se lo dije a Isabel, el hijo de uno de los funcionarios que cuando era pequeño iba a la cárcel cuando ella estaba en la cárcel, y entonces el Corredera se hizo muy amigo y le daba golosina, le daba lo que pudiera, y el chiquillo aquel era encantado con el Corredera. Para él era una persona que lo quería. Cada vez que su padre lo recogía y lo metía en la cárcel, y le dije, deberías venir, porque así sabes que conoce. Dice, yo no tengo a nadie que conocer, al que conocí ya está muerto, y el señor no ha querido venir. No sé si vive por ser de presas inmediaciones, pero es el hijo de un funcionario. No le digo el nombre, pero yo le llamo Antonio, para que se quede personificado. Y el poema que me escojo de Isabel la muestra es Por no verlos. Huye por no verlos, perdidos.
los brazos despejados, rotas las piernas, por no verlos flotar en el vaivén de las olas, por no verlos con sudarios de espuma a la deriva. Muchas gracias. Gracias. En esa introducción podemos apreciar en la introducción cómo se produce grandes rasgos de solidaridad de los habitantes, de los vecinos, y también por otro lado pues ante el miedo cómo reaccionaban otros, pues delatándose unos a otros y las luces y las sombras de la sociedad que actualmente también coexisten, ¿no? Y bueno, de hecho, en aquella época, algunos vecinos pues denunciaban si tenían algún problema, alguna querella con otros, pues los denunciaban y decían que eran republicanos que estaban en contra del sistema que se quería implantar, y inmediatamente iban y se lo llevaban. Eso ocurrió en muchas ocasiones, y de hecho también Juan García fue denunciado por eso. Aunque a él lo vinieron a llamar a su casa para alistarlo en el ejército, y él se negó, y ahí empezó también el problema, aparte de otros problemas que surgieron después, como que hubo asesinatos, pero estos asesinatos de alguna manera tenían un motivo que no lo deben de tener, pero que guió al Corredera a llevarlos a cabo. Bueno, para seguir poetizando este argumento, la siguiente que tienes. La siguiente es Lola Mari. Gracias, Isabel. Preciosa obra. Y el poema que me ha tocado en suerte se llama Diálogo con mi sombra. Sí, reñí con mi sombra. Me dejó en la vuelta del sendero, amulada. Le dije, regresaré a vigilar si las puertas vibran por el viento del desierto, o las mueve el temblor de los represaliados. Me habló, no regreses, te cazarán, vuelve con los pastores, escucha las cabras, las campanillas, contempla cómo repliega el sol en el horizonte, que no vuelvas. Le hablé, volveré, debo arreglar mis cuentas. A mitad del camino nos separamos y en los matorrales desapareció. A seguir leyendo dice, los años iban pasando y Juan García continuaba haciendo misterio. Su hermano Antonio sabía dónde encontrarlo. Con frecuencia se veían por los montes de Telde. Paseaban al día juntos. La casa, incluso estando de vela, la vela cerrada. Aquella tarde, guardia jurado, con Winchester al hombro, inspeccionaba la zona. Escuchó ladridos de perro y se encaminó al lugar donde se veían. Descubrió a Antonio con la escopeta y dos de sus perros. ¿No te has enterado, mentecato? La vela está cerrada. Ya puedes ir largando por donde viniste. Antonio se acerca al guarda en un intento de razonar con él. Mientras tanto, este apuntaba a uno de los perros. Tronó un certero disparo y el animal quedó muerto ante el estupor de su dueño. Juan oyó el tiro y bajó encarándose con el agresor. Lo maldijo y se entabló una acalorada discusión. El guardia amenazó con matar al otro perro. Si hay que matarlo, lo haré yo mismo. Juan trató de sacar la pistola. El guarda aprovechó la ocasión para dispararle. Lo hirió en el hombro. Se relata una parte de esa historia que deriva luego en asesinatos y venganza. Sí,
Ya a partir de ahí, ya digamos, empieza el declive de este hombre, porque el guardia jurado le disparó, le destrozó el brazo y no quedó más remedio que llamar para llevarlo al hospital y hacerle una operación. Su hermano tuvo que tomar esa decisión. Él estaba ya, pues, si no agonizando, pues si no lo socorren en ese momento, pues moriría desangrado. Entonces lo llevaron al hospital y se recuperó. Y bueno, ya después empezaron los juicios y todo el tribunal. ¿Te parece que pasemos a la siguiente? Sí, Loli Moreno. La oportunidad de leer en tu presentación. Muchas gracias. Maravilloso poemario que vimos nacer. Muchas gracias. Bueno, el poema que voy a leer se llama Muérdete la lengua. Muérdete la lengua, que se hinche, sangre, que fluya viscosa la baba. Arráncate el dedo soplón y las patas a la arcla que por la boca asoma. Muérdete una y otra vez la lengua antes de vomitar el veneno, antes que delatarle, antes que arrojarle por el pozo. Yo voy a hacer una pregunta que puede ser incómoda o imprudente, ¿no? Porque después de ver esta criatura, ¿no? Que le llamamos criatura siempre cuando se pare un libro, ¿no? En este caso tú. ¿Estás satisfecha realmente del trabajo realizado? Sí, yo estoy satisfecha. Creo que he cumplido lo que me había propuesto sobre este personaje y ahora lo que falta es que llegue a los lectores y que les guste. Pero yo sí. ¿Y qué te habías propuesto? ¿Qué me había propuesto? Pues me había propuesto escribir sobre la vida de Juan García y eso me llevó a hacer el poemario, porque primero hice el relato. Y a partir de ahí fue elaborando los poemas de acuerdo al desarrollo de su vida que está implícito en el relato. De alguna manera nos está indicando a los que somos aprendices de escritores cómo se puede estructurar realmente un poemario. No tiene por qué ir directamente a la poesía, a los poemas, se puede argumentar, se puede crear un texto previo, ¿no? Yo creo que tiene mucha intención tu libro en este caso. Oye, si pasamos a otro de los intervinientes. Sí, me gustaría que leyera algo mi amiga Ina Molina. Encantada. Gracias, Isabel. Gracias a ti, Ina. Bueno, es cortito, pero yo lo he encontrado absolutamente contundente. Gracias. Cómo clamar con los labios urcidos, atadas las manos. Cómo gritarle al eco si lleva mordaza y silencia entre rejas. La noche expulsa el vaho, impregnando de hedor a muerte, mientras los pájaros llenan la fosa. Bueno, Isabel, algo te quedará que decir aparte. Yo creo que todos pueden escucharte como tú y cada uno de tus poemas, pero ¿te queda alguna cosa, algún mensaje que dar con esto? Bueno, el mensaje que yo daría es el adentrarnos un poco pues, en nuestra propia historia, mantenerla a flote, que no se hunda, y conocer nuestra historia de atrás, de antes. Y también quería pues aprovechar para agradecer tanto al Centro de la Cultura Popular Canaria por su apoyo, por
haber publicado este poemario, relato poemario, a mis compañeras que han leído, a ti, que ha sido una pasada, el que me hayas querido acompañar, y a todo el público que ha estado aquí conmigo, apoyándome, y que espero que los libros les lleguen al corazón. Yo no sé si hemos conseguido motivarles a que lo lean y a que animen a otras personas a leerlo, pero les tengo que decir que es un poemario cómodo de leer, sobre todo si somos capaces de leer la parte narrativa para contextualizar la historia. Los poemas son cortitos y, en mi opinión, exquisitos, como han podido comprobar en la lectura. ¿Te animas a leer alguno, Isabel? Bueno, no lo había pensado, pero bien. Eso pasa por invitarme, de riesgo. Voy a leer uno que escribí en prosa y que es el primero y que de alguna manera inicia el poemario. Sollozos me sacuden, pesa el dolor en la espalda que se arquea sin postrarme. En el silencio busco la luz que apacigua el alma y desbarata el miedo. Tal vez, tamizada, se deslice por los pinos, enciéndalos, parece que los tréboles, los árboles, y el amargor de la tabaiba dulcifica. Lloro por los cuerpos maltrechos, las bocas cosidas, las alas de las mariposas. Ya no las escucho en las voces del monte, no las siento en el soplo de la brisa, ni en el aliento del drago. Volaron a la aurora, después de tapizar de sangre el sendero. Cada día, en la encrucijada de los caminos, las espero. Junto a los espectros de la noche, las espero. Bajo la luna azafranada, las espero. Han de volver al lecho del barranco, a escribir los nombres en las piedras, a revelar la historia. Gracias. Tras ser juzgado Tras ser juzgado por el Tribunal de lo Civil, fue condenado a 9 años de prisión. En la fecha prevista fue sometido a un consejo de guerra, acusado de rebelión militar y condenado a muerte. No se respetó el hecho de que este delito había prescrito en años anteriores. La condena estaba decidida de antemano. Se le aplicó la peor de las sentencias, el aterrador garrote vil. El 19 de octubre de 1956, un inocente moría en manos del verdugo. Tras haber estado fugitivo durante 22 años, vagando por los montes, mientras tanto, Canarias lloraba su ejecución. Con su muerte, Juan García Suárez renació como un icono de la lucha antifascista, formando parte de la memoria colectiva. Gracias.